esta charrada es cómo nos afectan las crisis en plural, no se refiere a esta crisis que estamos viviendo económica, que también se puede aprovechar. Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando de problemas, ¿verdad? Normalmente para la mayoría de nosotros problemas que pueden ser con la pareja, porque no lo vamos a centrar en el ámbito profesional, puede afectarnos también en el trabajo, o un problema podemos tener, por ejemplo, con nuestros hijos adolescentes. ¿Quién tiene por aquí hijos? ¿Adolescentes? ¿O que han pasado la adolescencia? Muy bien, sabéis de qué estamos hablando entonces. Y entonces muchas veces cuando tenemos un problema de cualquier tipo se producen dentro nuestro pues sentimientos contradictorios, y estos sentimientos contradictorios pues ¿qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Cómo los podemos gestionar? Y sobre todo ¿cómo nos afectan? Y nos afecta pues depende cada uno de nosotros, nos afecta de una manera u otra, depende de cómo somos cada uno de nosotros por dentro. Pero para hablar de cómo somos por dentro, que es digamos el título de mi trocito de charrada, hemos de ir un poquito atrás, cuando vosotros, o yo, vosotros, los que estáis aquí, éramos niños. Y cuando éramos niños la pregunta es ¿qué os enseñaron o qué nos enseñaron cuando éramos pequeños? Y bueno, nos enseñaron que París es la capital de Francia, nos enseñaron también pues el nombre de todos los ríos, ¿os acordáis? O las capitales de comarcas, seguro que os acordáis de todas, Y está muy bien, la verdad, saber todo lo que se pueda del mundo en el cual vivimos, pero muchas veces me pregunto cuándo nos van a enseñar cómo somos y cómo funcionamos nosotros por dentro. Porque cuando habéis tenido algún problema o alguna pérdida, ¿a vosotros de qué os ha servido saber que París es la capital de Francia? De poco, ¿a que sí? Ya, a mí también de poco. Entonces, en el colegio dedicamos pues mucho tiempo, no solo a hablar de lo que pasa afuera, el nombre de los ríos y de las capitales, sino también incluso hablamos de lo que pasa fuera de la Tierra, el sistema solar, o incluso lo que ha pasado hace 1000 millones de años, en la teoría de la evolución, muy interesante. Pero ¿cuántas horas os dedicabais vosotros cuando erais pequeños? ¿Cuántas horas a la semana? A hablar, por ejemplo, en el cole, de, por ejemplo, cuando tienes un problema o una pérdida, ¿qué pasa por dentro? ¿Cuál es el proceso? O por ejemplo, las emociones que sentimos, ¿somos nosotros que las dominamos o son las emociones que nos dominan a nosotros? ¿Cuántos de los que estáis aquí dedicabais pues eso, una hora, por ejemplo, a la semana? Levante la mano, una hora a la semana que dedicabais a hablar de estos temas. ¿Una hora al mes? ¿Una hora cada 6 meses? Nunca. Uno no, tú hablabas, ¿no? Vale. Vale. Y lo peor es que esto se sigue pasando con vuestros hijos. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos ahora? ¿O qué se les está enseñando en el colegio? Seguimos enseñando que París es la capital de Francia, lo cual está fantástico, pero ¿hay algo más? ¿Explicamos algo más o volvemos a repetir la historia? Y ahora un poco lo que voy a explicaros es cómo funcionamos nosotros por dentro. Aquello que no se nos explicó, yo lo aprendí cuando tenía 35 años en una clase de formación, y cuando salí pensé, estaba en Granollers y recuerdo que pensé, no es justo, ¿no? Porque si esto que hoy he aprendido, que dura media hora, si es que no es más, evidentemente hay muchísimo más para saber, pero esto es como una base, es un mini máximo resumen. Si esto lo hubiera aprendido cuando yo tenía 12, 13, 14 años, seguramente muchos momentos de mi vida habrían sido diferentes. Pero bueno, no me lo explicaron, así que para evitar que haya más crispinitas por el mundo que no lo saben o que se han enterado a los 35 años, pues aprovecho esta oportunidad que me brindáis para explicároslo, y si queréis coger apuntes para que podáis explicároslos a los que tenéis hijos o sobrinos o nietos o lo que queráis. Y al menos que se rompa un poco esta barrera, ¿no?, de lo que enseñamos a nuestros hijos. Y si no lo enseñan en el colegio, pues bueno, habrá que hacerlo nosotros, los padres o las madres o los tíos. ¿Sí? Necesitaré vuestra participación, que os voy a ir preguntando cosas, así que espero que contestéis, porque si no os vamos a quedar quietos, parados, ¿vale? No sé si alguien de vosotros sabe quién es Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Sí. Tú sí que sabes quién es. ¿Alguien más sabe? Nuria ya también sé que sabe quién es. Sí, yo también. ¿Vale?
Daniel Goleman es un señor, es americano, que lo que hizo, bueno, es el gurú y es la pera patatera, ahora es una bestia. Es un poco, lo que hizo ese señor fue recopilar en un libro que salió en el año 95, muy conocido, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, en el que él lo que hizo fue recoger toda la información que había en el mundo, no solo en Estados Unidos, en Europa, en China, en todas partes, de todos los estudios e investigaciones que se han hecho relacionados con la cabeza, con las emociones, con qué pasa aquí dentro. Todas las emociones, todo lo que sentimos está aquí, en la cabeza. Y entonces, lo que ahora voy a explicar, digamos, sería un resumen de este libro, un resumen muy resumido, pero que se entiende, yo por lo menos entendí muy bien, no sé, espero que os sirva, cómo funcionamos nosotros por dentro. Y funcionamos, voy a dibujar el cerebro, de una manera muy fácil, pero también muy literal. ¿Vale? Esto es la columna vertebral, ¿vale? Y esto es la cabeza, el cerebro. Y está dividido en 3 zonas. El núcleo, la zona central, literalmente es el núcleo, una zona que lo envuelve y la última zona, que es la que está al exterior y está en contacto con el cráneo. ¿Vale? Entonces Daniel Goleman bautizó la parte del núcleo, el centro, como, le puso un nombre, ya en la educación emocional todo el mundo habla de este idioma. Ha llamado este cerebro, el más antiguo que tenemos, como reptiliano. ¿Vale? El segundo cerebro que desarrollamos, esto es por miles de años de experiencia, empezamos nuestra especie, primero desarrolló su cerebro reptiliano, después desarrolló otro cerebro que es el emocional, y por último, aquello que estudiamos siempre en el cole, el cerebro racional o neocórtex. Uy, de esos hay muchos que no tienen. De esos yo conozco muchos que no tienen. Exacto, hay muchos que no tienen, pero esto teóricamente es lo que nos distingue de los animales, según la definición. La definición de hombre, animal racional, pues sí. Bueno, vamos a ver si es verdad o no, si somos animales racionales o no. Vamos a comenzar a hablar del más antiguo, el que tiene más millones de años de experiencia, y es el reptiliano. El reptiliano tiene 200 millones de años de experiencia. ¿Vale? Cuando hablamos de la experiencia, vosotros sabéis que en la teoría de la evolución, antes de ser seres humanos, habíamos sido reptiles y antes peces. Y ahora, pues hubo un momento que nos convertimos en seres humanos, pero nuestro cerebro reptiliano, que viene, ese instinto que nos viene de nuestra historia evolutiva, se ha mantenido y está ahí. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a ver, ¿y qué hace un reptil? Vosotros si veis un programa en la tele y veis a los cocodrilos ahí en la sabana africana, ¿qué hace un reptil? Sobrevive. Muy bien. Es que Ronald Hubbard es una teoría muy parecida a esta. Exacto. La mente reactiva, tú Exacto. reptiliano. Es lo que busca, ¿qué hace un reptil? Comer, beber, sobrevivir. Y dormir. Y dormir. ¿Vale? Lo que hace es sobrevivir. Y para sobrevivir utiliza el instinto, ¿verdad? ¿Vale? Que nosotros también tenemos, aunque no nos lo creamos, lo tenemos. Muy bien. Y cuando un reptil, un cocodrilo que seguimos la imaginación, la de documentales de la tele, se siente amenazado, ¿qué hace un cocodrilo? Solo tiene 2 respuestas, muy rápidas. Huye o ataca. ¿Cómo? Huye o ataca. Muy bien. O ataca o huye. ¿Vale? Son respuestas normalmente lentas o rápidas, estas respuestas. Rápidas, ¡paf! ¿Vale? Muy bien. El reptiliano lo que tiene 200 millones de años de experiencia y lo que hace es sobrevivir. Es el instinto. Y cuando se siente amenazado solo tiene 2 respuestas, como un coche que tiene primera y marcha atrás, no tiene nada más, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, nada, primera es y marcha atrás, punto pelota, aquí se queda, ¿vale? Y hubo un momento en que hicimos algo, los seres humanos, que nos empezó a distinguir de los demás y gracias a eso ahora tenemos rotuladores, papeles y sillas. Y es que un buen día, los humanos, empezamos a hacer la peor interpretación posible. Esto es súper importante. La peor interpretación posible.
Vosotros habéis visto, seguimos como el documental, un documental de la sabana africana, y habéis visto alguna vez un grupo de cebras que están ahí pastando en la sabana, tranquilamente, y veis cómo, por eso está el documental, hay un tigre o un guepardo que está dando vueltas para comerse alguna pobre cebra. Normalmente la más débil, la más joven, es igual. En la sabana africana no hay tigres. No, perdona, es verdad, guepardos o leones, es cierto, sí, es cierto. Bueno, carne. Bueno, pero sí, pero bien la apreciación. ¿De acuerdo? Entonces, veis cómo están dando vueltas y las cabras, las cebras están ahí bien tranquilas, ¿sí? Hasta que se dan cuenta que hay alguien, empiezan a correr y el guepardo o el león se lo come o no se lo come. Normalmente el documental siempre se la come, ¿no? Porque supongo si no, no habría documental. Vosotros sabéis, y luego lo que hacen las cebras, se van a otro prado, siguen comiendo tranquilamente y vuelve a pasar la historia a lo mejor, o a lo mejor no, depende, ¿no? Pero cuando estaban, antes de que se dieran cuenta de que estaba el león allí, estaban tranquilamente comiendo las cebras. ¿Os habéis fijado? Normalmente están comiendo tranquilamente, ¿no? Y solo cuando se dan cuenta, cogen y se largan. Si vosotros estuvierais allí, en la sabana africana, ¿estaríais tan tranquilos? ¿Por qué? ¿Qué estaríais pensando? Porque no hay riesgo. Hay un riesgo, que a lo mejor ahí estaríais haciendo la peor interpretación posible, ¿verdad? Claro. Decimos, no, yo no me... Pues eso que vosotros pensáis, una vez lo hicieron los seres humanos, nuestros antepasados, y dijeron, ostras, pues mira, en vez de estar aquí en la sabana, que nos van a pillar por todas partes, nos vamos a unas cuevas que hay por ahí, y al menos si vienen a atacarnos, hay una entrada y una salida, con lo cual nos daremos cuenta y nos podremos defender de manera más fácil. Hubo un momento en que nuestros antepasados hicieron la peor interpretación posible, y gracias a ello ahora estamos aquí. El problema es que nuestro sistema de aviso, que después volveremos a este cerebro y bueno, a esta parte de esta explicación del reptiliano, nuestro sistema de aviso, este sistema de alarma que tenemos, que nos hace la peor interpretación posible, sigue hoy en día, ¿vale? Los que tenéis hijos adolescentes, ¿cuántas veces habéis pensado cuando llegaba 5 minutos tarde ya le ha pasado algo? ¿Os ha pasado? Así. ¿Y cuántas veces le ha pasado algo? Mai le ha passat. I per què ho penses? Pues porque hace la peor interpretación posible. Pero yo creo que aquí sí que hay una diferencia entre macho y hembra, hombre y mujer en este caso, y yo creo que las mujeres en este caso hacen la peor interpretación posible y probablemente los hombres solo la peor. Sí, porque cuando estamos hablando de hijos, las hembras normalmente protegemos más a la especie, en ese sentido. Ahora, si por ejemplo estás durmiendo por la noche en casa y sientes un ruido, ¿qué piensas? Me levanto yo primero. ¿Te levantas el primero porque piensas que se ha caído un vaso de la nevera o piensas que han entrado los ladrones? No, yo no pienso, normalmente no pienso mal. ¿Quién piensa que oye el ruido y dices, ostras, hay ladrones en casa? Yo pienso que ha sido el gato. Pero quizás el varón, el rol que siempre ha adoptado ha sido el de cazar y de proteger. O sea, y la hembra lo que ha hecho ha sido criar exacto. O sea, el ser humano innato ya lleva un rol. Y como mucho le digo a mi marido, levántate a ver qué pasa. Por si acaso hay un ladrón. En este caso nosotros hacemos lo que contaba este señor, hacemos lo contrario de lo que hace la naturaleza, porque en el caso de la sabana africana los leones hacen lo contrario. O sea, ellas son las que cazan y además cuidan de los retoños y los machos viven la vida. Yo quiero ser león. Es uno de los pocos animales que producen. Y cuidado, y el primero que come es él, ¿eh? Sí, el primero que come es él. Que la leona casi se lo lleva allí. Bueno, no cambiemos de tema del león, que está muy bien, pero los leones, me parece, ¿eh? Entonces, como os iba diciendo, la peor interpretación posible depende. Cuando tienes un niño, o por ejemplo, no sé, los que habéis estudiado y tenéis, como todos hemos estudiado, nos daban un examen, seguro que suspendido, y habéis sacado un 8. ¿Cuántas veces os ha pasado cuando estudiabais? A mí pocas. A ti pocas. Porque nunca sacaba un 8. Nunca sacabas un 8, ¿no? Entonces lo hacías, eras realista, estabas bien. Pero ¿quién hacía la peor interpretación posible? Porque está claro que si te sacas un 5, puedes pensar que es justito. Pero cuando una persona saca un 8, es que está haciendo la peor interpretación posible. A las mujeres, cuando tenemos niños pequeños, algunas, lo que hacemos es, usted no respira, bueno, te levantas a la noche a ver si se mueve o lo despiertas a ver si se mueve. ¿Os ha pasado? Sí. Sí, ¿eh? ¿Y cuántas veces ha dejado de moverse, ha dejado de respirar? Cap. ¿Y us segueixes fent? Amb el segon sí. Amb el segon, sí. Què estàs fent aquí?
Sí, no quise interpretar. I tu dius, no, és que soc patidor. No, estàs fent alguna cosa... Quan fem això, amb quin servei estem pensant? Qui ens mou a reptilià, que estem aquí? Després seguirem parlant d'aquest servei que és molt curiós perquè ens ajuda a veure moltes coses. Después, es que no sé si para catalán o castellano, estoy haciendo una mezcla aquí. Bueno, después desarrollamos el segundo cerebro, que es el cerebro emocional. El cerebro emocional, cuando nosotros empezamos a estar en las cuevas, vivíamos en comunidades, ¿verdad? Vivíamos en sociedad. ¿Y qué necesitábamos para entendernos? La comunicación, ¿vale? Allí empezamos a relacionarnos. Y para relacionarnos, empezamos a necesitar una cosa que se llama la comunicación. Y desarrollamos dos tipos de comunicación. ¿Cuáles son? El oral y el verbal. El verbal y el no verbal, textual. Exacto. El verbal y el no verbal. ¿Vale? Desarrollamos los dos. Los dos tipos de comunicación verbal, lo que estoy hablando, y no verbal. En lo que ahora estoy hablando, ¿qué tanto por ciento del mensaje de media os llega? Si lo sabes, no lo digas, ¿vale? ¿Qué tanto por ciento, y tú, Nuria, tampoco, ¿vale? El lenguaje verbal, o sea, lo que yo hablo, ¿qué tanto por ciento os llega del lenguaje verbal y qué tanto del lenguaje no verbal? Más verbal que no verbal. ¿Quién piensa al revés? Más verbal que no verbal. ¿Qué tanto por ciento? Todo, porque si cierro los ojos me llega todo tu mensaje. Te llega exactamente todo, ¿verdad? Claro. Si cierro los ojos me llega. Pues ¿cuánto? ¿90-10? ¿Qué diríais? 80-20. 80-20. Es al revés. Es 70 Yo iba a decirlo al revés. no verbal y 30 verbal. De un mensaje, el 30% de media os llega de lo que estoy diciendo y el 70% del lenguaje no verbal. ¿Cuántos de vosotros cuando llegabais a casa y erais pequeños, ¿vale? Entrabais a casa y si vuestra madre estaba enfadada, vosotros no sabíais, aunque no os dijera nada, ¿quién no sabía? Joder, la mirada. Bueno, pero si no os decía nada, ¿cómo lo sabes? La veía. Y si estaba cocinando de espaldas, ¿cómo lo sabías? También lo sabías, ¿verdad? Bueno, 70-30. Por eso cuando éramos pequeños, nuevamente con la edad nos atrofiamos un poco, porque las normas sociales nos limitan. ¿Cuántas veces, o vuestros hijos cuando son pequeños, esa señora me agrada? Y dices, hostia, niño, calla, ¿no? ¿Por qué? Porque el instinto hace que no se fíe. A lo mejor esa señora es hipócrita. Si yo soy hipócrita, ¿vosotros lo notáis? Si yo ahora... ¿Notáis cuando hay alguien hipócrita a vuestro lado? Depende del tono. Pero si yo te estoy diciendo que eres mi majo, ¿por qué? Pero lo notas. Amb la cara pagas. Amb la cara pagas. Depende de lo buen actor que seas. El mensaje que os llega, el 70% es el no verbal y el 30% es verbal. Así que si vosotros... ¿No os habéis fijado en los políticos que hacen cuando salen en la tele? Porque no sé qué, porque no sé qué... ¿No os habéis fijado qué hacen con las manos? ¿No os habéis fijado? Nunca van así. Fijaros, siempre están haciendo... El de ahora hace así, según Cracovia hace así. No, porque si tú estás diciendo una mentira con el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual, es muy fácil descubrirte. Enseguida se dan cuenta. En cambio, si yo estoy haciendo algo, tengo estudiado mi lenguaje gestual, por eso las manos son súper peligrosas, porque te das cuenta de muchas cosas. Y fijaros que siempre están súper controladas las manos. Lenguaje no verbal, los especialistas en comunicación, eso lo sabéis y para eso se preparan. Tenemos aquí uno, lo señalo. Tú también es comunicación. Vale. Muy bien, desarrollamos este cerebro, el emocional, que tiene, si este tiene 200 millones de años de experiencia, ¿cuántos crees que tiene el emocional? 50. Más. 75. 90. Pues a voleo, a 90 A millones de voleo. años. A voleo. 90 millones de años de experiencia y evidentemente en este emocional pues están todas las emociones que sentimos, lo desarrollamos en esa época, hace 90 millones de años. Y por último, pues desarrollamos el cerebro que más conocido o que por la historia, sobre todo de la educación y la enseñanza en Europa, pues el que tenemos es más conocido, que es el reaccional, es el neocórtex o el cerebro racional. ¿Cuántos millones de años creéis que tiene de experiencia?
500.000 años. 1 millón. ¿Vale? 1 millón de años de experiencia, 290, 1 millón solo. ¿Y esto qué es? ¿El racional qué es? Es la mente analítica, lo que analiza. Exacto, la mente analítica, la lógica, el pensamiento lógico, es la razón, es el pensamiento matemático, es el coeficiente intelectual, todo eso está dentro del cerebro racional. ¿Vale? Pero volvemos al reptiliano, que es más guay. ¿Vale? Y es que, ¿os habéis fijado cuando todos los que tenéis niños, cuando se enfadan, cogen una rabia, ¿qué hacen? Se pegan, o a veces pegan y dices, pero hostia, como una la reacción es súper rápida, y dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que...? Bueno, pues porque la reacción para sobrevivir, nuestra reacción, nuestro sistema de alarma lo que hace es que hay una autopista de la acción del reptiliano que nos hace actuar como una autopista que va 80.000 veces, ¿vale?, más rápido que una carretera de curvas, que es el que hace que el racional nos diga reptiliano, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es aquello que la niña llega tarde 5 minutos, ya le ha pasado algo, y tú mismo te dices, va, calla, que son 5 minutos, seguramente no le ha pasado nada, y acaba de 3 minutos, ya, que seguro que le ha pasado algo, se pasa un montón, ¿vale? Y que si tienes la mala suerte de estar en ese momento, tú aquí, te entra la niña por la puerta, y pierdes los papeles, y fotos 4 crits y lo que quieras, y los que cuando erais niños y pues llegabais tarde a casa, o sea, pues alguna vez la bronca de la madre o del padre, que habéis visto vuestra madre alguna vez en el reptiliano, ¿no? Estando reptiliana, ¿sí? Y sin llegar tarde. Y sin llegar tarde también. Si me permites, te voy a añadir una cosa de la importancia que tiene la mente reactiva. La mayoría de los complejos que hay y enfermedades psicosomáticas vienen por mensajes. O sea, el sobrevive a veces hace que el cuerpo incluso enferme, porque sí, no puedes superar esa emoción de, o sea, que esa orden que te está mandando la mente reactiva. La peor interpretación posible, eso es súper peligroso. Y vamos a hablar de lo que me está comentando. Hay aquí un músculo, que es la piedra repetitera, hoy en día. Yo hablo como con los niños, porque los niños me dicen estas expresiones y entonces yo las adopto. Aquí hay un músculo, ¿vale?, que se llama la amígdala. Y es un músculo que es, bueno, es una hostia. Entonces este músculo está en la zona, está muy cerca del reptiliano, pero está en la zona, está aquí detrás, ¿vale? Y él se llama la amígdala porque se parece a las amígdalas, ¿de acuerdo? Entonces la amígdala es un músculo que, como sabéis, en todo lo que es el cerebro hay muchísimo, ahora desde el año 90 empiezan a investigarse muchas cosas, y mucho a raíz del libro de Daniel Goleman, por eso es un gran gurú. Pero una de las informaciones que recopiló Goleman en su libro fue un accidente de tráfico que pasó en Nueva York en los años 50. Entonces hubo un abogado que tuvo un accidente de coche y tuvo pues, un traumatismo craneoencefálico bastante importante. Cuando al hospital llegó, pues fue a quirófano, y el cirujano, pues mira, tuvo la suerte que además era investigador. Y entonces, bueno, cuando se encontró el cerebro de este señor, vio que, entre otras fracturas, tenía la amígdala, la mitad entera, enganchada, y todo lo demás hacía trocitos. Entonces, cuando vio, pues cogió, evidentemente retiró los trocitos de la amígdala, y el trocito que quedaba pensó, ¿qué hago? ¿Lo quito o no lo quito? ¿Lo quito o no lo quito? Y dijo, y lo quito. Porque pensó, está partido, pues lo quito. ¿Vale? Evidentemente, en los años 50, ni idea de la mitad de las cosas que pasaban en el cerebro. Bueno, fue prácticamente miraculosamente que este señor se recuperó y volvió a hablar. Incluso recordaba el nombre de su mujer, de sus hijos, incluso recordaba las leyes, ¿no? Solo había quedado la amnesia de los momentos o días previos al accidente, pero el resto el hombre lo empezó a recuperar. Hasta que a los 2 o 3 meses se empezó a dar cuenta el cirujano de que este señor no podía sentir emociones. A los 6 meses la familia abandonó, dejó al marido, y al año este señor se suicidó. ¿Vale? A raíz de esto,
como que la amígdala es súper importante, evidentemente, para la canalización y la gestión de las emociones. E incluso ahora, en el año 2000, a raíz del libro de Daniel Goleman, pues hay muchos investigadores que están pues, con la amígdala, ¿no? Entonces, una que se ha hecho es que en las prisiones de Estados Unidos han analizado pues, asesinos en serie, esto es así una mica, ¿vale?, de los más potentes, y entonces han descubierto que el 70% tienen atrofiado la amígdala. Y bueno, se están haciendo más investigaciones y lo que sea. En todo caso, la conclusión de Daniel Goleman es que la amígdala es como un centinela, ¿vale? Y yo os estoy dibujando aquí un torreón con un soldado que lleva una escopeta, unas flechas, lo que queráis. Y es la centinela, es el que nos dice que llega tarde, le ha pasado algo, la han violado, la han raptado, lo que tú quieras, ¿vale? De ahí a más. Es aquel que cuando estamos andando por la ciudad de noche sentimos que alguien nos sigue y piensas, ya ha pasado algo. ¿No? Algo que alguien nos está siguiendo, nos quiere hacer daño, nos ha pasado, ¿verdad? Una vez, ¿vale? Es la que nos dice, cuidado, 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 la peor interpretación posible. El problema es que nuestro sistema de alarma es el mismo ahora que cuando nos entra un león por la puerta. Así que la salida de adrenalina será más fuerte, pero es lo mismo. La misma sensación, es el mismo proceso que si el jefe te pega una bronca, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, pues el proceso es que la amígdala da una señal a la glándula suprarrenal, que está por el riñón, y le dice, ojo, cuidado, y entonces nos hace un puff, un toque. Cuando, por ejemplo, a veces vamos con el coche o nos pegamos un susto importante, notéis qué pasa con el cuerpo, qué os pasa. El corazón se acelera y ¿qué os pasa? Notas como una bajada de algo, ¿verdad? Vale, esa bajada es una bajada de adrenalina, ¿vale? Y lo que hace la bajada de adrenalina es prepararte para la amenaza. Tú sientes una amenaza, a lo mejor oyes un frenazo, ahora oímos pota, pota, ¡pam! Y hacemos así, ¿verdad? Bueno, aquí ya está, estamos haciendo la interpretación posible. Y dices, ¿pero por qué? Si no está aquí, es igual. Es la vida la que te está diciendo, no puedes evitar muchas veces, ¿vale? Entonces, la glándula suprarrenal hace un aviso, ahí nos baja la sangre, nos baja sobre todo el cortisol, no, aún no. Y entonces cuando nos baja la sangre, se va al corazón para palpitar y prepararse. ¿Y dónde más se nos va? A las manos, a los brazos y a las camas, a las piernas. ¿Las piernas para qué? Para huir. ¿Y los brazos para qué? Para acá. Está muy bien pensado, está todo súper pensado en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y esta adrenalina, si nosotros no salimos corriendo, porque realmente, normalmente, cada vez que nos pasa, ¿cuántas veces habéis pegado un susto y habéis tenido que salir corriendo? Pocas, ¿no? Pocas o poquísimas. Pero la salida de adrenalina ya la tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se convierte en una sustancia en la sangre que se llama cortisol, la famosa sustancia del estrés en la sangre. Entonces el cortisol, si a las 48 horas no haces nada, el cortisol se va. Pues perfecto, ningún problema. El problema nos viene cuando tú tienes estas salidas de adrenalina o de sustos y este cortisol que es ahora porque el jefe me ha dicho no sé qué, ahora porque el niño se pone a ayudar y no puedo más, ahora porque me acabo de pelear con la pareja, ahora porque el jefe no sé qué, ¿vale? O he perdido un cliente, lo sientes como una amenaza, cualquier cosa que nosotros sentimos como una amenaza, alguno puede ser escuchando a Rajoy por la tele, también puede ser, depende, y hay otros pues que no. Cada uno es como es y cada uno de nosotros nos sentimos amenazados por algo diferente. ¿De acuerdo? Entonces, si esto te pasa una vez al día, o 3 o 4, y te pasa mañana y pasado, ¿qué pasa con el cortisol? No marcha. Claro, porque sigues generando. Hay una manera de sacar el cortisol de la sangre. ¿Cuál es, por lógica? Si hemos de huir, si está preparado para què? Fent esport, molt bé. Quan tu fas esport, treus cortisol, ¿vale? Si no, no, es queda. Y el problema es que quien tiene cortisol en la sangre tiene dos problemas. El primero, el cortisol es una sustancia adictiva. Es como el que toma cocaína. Sabéis que hay gente que toma cocaína y cuando está controlado, las personas que toman cocaína son personas que están súper eficientes en el trabajo.
Las personas que tienen cortisol en la sangre también, porque están en estado de alerta. Si por la noche vais caminando por la ciudad y alguien se sigue, ¿no os fijáis que de repente hay sentidos que os desarrollan más, sobre todo la vista y el oído? Incluso el olfato lo podéis. De repente ves en la oscuridad y escuchas mucho más en el silencio. Puedes escuchar los sonidos más finos, se te afinan mucho los sentidos. Eso nos pasa a todos, ¿de acuerdo? Pues cuando una persona tiene cortisol, tiene todos los sentidos súper en alerta. Estamos en estado de alerta. Y como estamos en estado de alerta, somos súper eficientes, somos la leche. Y entonces, claro, esto es guay, porque claro, ¿no? Te das cuenta de todo, eres muy eficiente. El problema es que entonces llega un momento que, como es adictivo, llega el fin de semana, llegan las vacaciones, ¿y qué no podemos hacer? No podemos parar. No podemos relaxarnos, no podemos parar, tenemos que hacer cosas y cosas y cosas, y entonces produce más cortisol y bueno, y sigue la rueda. Y luego, por otro lado, el cortisol es una sustancia que es analgésica, ¿vale? Es como si tú tomases una aspirina, o 2, o 3, depende del cortisol. ¿Estoy asustando o qué? Es como si tú tomases pues una aspirina, ¿vale? Cada día. Y es cuando vas a hacer la revisión médica y dice, usted tiene una úlcera en el estómago. Y dice, uy, no, si no me duele. Y dice, pues tiene una úlcera, que no puede ser que no me duele. Pues sí que la tienes, porque es analgésico, con lo cual te duele algo y no te enteras. Está directamente, ahora ya hay estudios científicos que lo avalan, en las personas que tienen niveles de cortisol continuo en la sangre, niveles altos de cortisol, cuando os hacéis una analítica podéis pedir que os lo analicen, que os den la mida, está directamente relacionado con el Alzheimer, porque el cortisol lo que hace es cargarse, se ve, dicen, las conexiones neuronales, ¿vale? Cuando estábamos hablando de que estamos en estado de alerta, que nos hace un aviso la amígdala, la sangre se va a las manos, la sangre se va a las piernas, al corazón, y si se va a estos sitios, ¿dónde no está? El cap. No està aquí, no està al cap. I si no està al cap, què no podem fer? Pensar, razonar. Pensar, raonar. No podem fer res d'això. Si estem aquí no hi ha sang. No podem pensar ni raonar. Vale? Ara t'entra algú emprenyat per la porta, un reptilià, una persona que està reptiliana, emprenyada. Normalment, quan una persona està reptiliana, ho veus físicament, només que observis. El que passa que tenim la mala costum de no observar-nos físicament, de no mirar la cara de l'altra persona quan entra. Si tu observes, tu veus que ve a atacar, és que ho veus. Només que observis, si us ha passat alguna vegada, recordeu la cara. Us ve una persona reptiliana, què no heu de fer vosaltres? Què no hem de fer nosaltres? Estar tranquil i no posar-te a la mateixa altura, ni de fort ni... On no pots estar tu? On has d'estar? Jo? O sigui, a la mena... Aquí o aquí? No, a l'altra... Aquí no, tu si estàs aquí... No, a l'analítica, a la mena analítica... Aquí, aquesta. O aquesta. Dominar-lo amb ell. Exacte. No el podràs dominar perquè ell se sent amenaçat, però si et ve una reptiliana, tu el que has de fer és no posar-te reptilià, perquè si ell t'ataca i jo ataques, què passa aquí? A guerra. A mi ja m'ha passat que alguna vegada el client ha començat a cridar i tu no li pots dir que no et cridi perquè et cridarà més. No em parli fort perquè no l'escolto, jo tinc de parlar tan fort com vostè i semblarà que estàs... Sí, però una persona quan està reptiliana... Una persona quan està reptiliana, què no pots fer? Què no fa? No escolta, però si tu no li parles fort, se va baixar poc a poc. Exacte, quan la persona et ve reptiliana, tu què has de fer? Sentir que ell no se senti què? Amenaçat, sentir-li tranquil·litat. Això és a dir, t'entenc, ara en parlem. Deixar que passi un temps perquè surti. Tu què t'interessa? Per parlar amb algú, què vols que estigui? Tu vols que estigui aquí, al reptilià? No, que vols que estigui aquí o aquí? Tots ens domina un cervell. Normalment els homes, en general, són més racionals, les dones ens domina més l'emocional, d'acord? Però tots tenim moments reptilians. Quan ens sentim amenaçats lo somos todos. El que passa que hi ha alguns que aquesta sortida és l'hòstia, la carretera curva no va a 120.000 veces más lento, i altres que tenim més control. Les persones d'èxit són les persones que gestionen bé aquests serveis. És a dir, no pots demanar a algú que no sigui més reptilià, perquè dius, bueno, és que, què vols dir, un senyor que no s'ha sentit mai amenaçat, potser és la persona que es tira de l'avió sense paracaigudes, no ho sé, m'enteneu? Vull dir, tots hem de ser, ho som, perquè és que no podem evitar, ho som, perquè és el nostre instint, és la nostra supervivència. El que passa que hi ha gent que és capaç de controlar aquesta autopista, i hi ha gent, doncs, que no pot. Això passa amb les criatures, els nanos.
els nanos, és molt fàcil que els agafi això, no? Aquestes rampells, no us ha passat mai, que agafen les raps, quan són petits, ai, es donen cops al cap, a l'Àlex fan mal, sí, us ho fan. Com estan? Reptilians, i els veus als nanos, no, deixa que t'expliqui. No expliquis res, el nen te sentirà. Perquè a més, els nanos són, quan és molt reptilià, o sigui, quan el segrest és bastant potent, que arriba el nen a no recordar-se d'allò que ha passat, llavors ja no només que està reptilià, és que a més aquest nen té un segrest emocional. I quan jo et segresto, si agafo et segresto, tu pots ser qui ets? No, tu ets qui jo vull.